Seguimos, hermanos, con la serie de estudios de las fiestas de Dios y seguimos con Pascua. Este tema se titula Tomando Pascua indignamente. Como lo acabamos de ver en el tema anterior, en 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 32, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Antes de tomar Pascua, debemos examinarnos y probarnos a nosotros mismos, porque tomar Pascua indignamente causa que haya muchos enfermos y débiles e incluso causa que haya muertos. Y el morir precisamente es para que no quedemos condenados en el mundo, y las debilidades y enfermedades son para disciplinarnos. Y vimos también en Marcos capítulo 14, versos 13 al 15, donde Cristo envía a sus discípulos a preparar la Pascua, y aquí les dice que les saldrá al encuentro un hombre con un cántaro. Y al señor de esa casa no le preguntan si tiene un lugar disponible ni le piden permiso para celebrar Pascua en su casa. ¿Por qué? Porque este hombre ya lo sabía, y tan ya lo sabía que ya tenía preparado ese aposento antes de que los discípulos le hablaran. Cristo le dijo a sus discípulos: Él les mostrará un gran aposento ya dispuesto, ya preparado. Este hombre ya sabía que Cristo celebraría Pascua en su casa, cosa que ni siquiera los discípulos lo sabían. Los discípulos no sabían de este cierto hombre, y este hombre sí lo sabía ya con tiempo, porque le dio tiempo para tener ya preparado el lugar antes de que los discípulos le dijeran. Y para saber cuál era la fiesta de Pascua, tenía que ser un hombre del pueblo de Dios. Si no, ¿cómo podría preparar un aposento para celebrar algo que él no conocía? Y Cristo no iba a elegir la casa de un cualquiera para celebrar Pascua, por lo que este hombre era un hombre justo y entregado a Dios para recibir un honor tan grande y la dicha de que Cristo, junto con todos sus discípulos, celebraran Pascua en su casa. E incluso para recibir la revelación de esto, porque esto nadie se lo dijo, él lo recibió por revelación y preparó el aposento. El Evangelio apócrifo de José de Arimatea dice que este era un hombre de la familia de él, de José de Arimatea. Pero aquí lo importante es, en algún lado, en la cena de Pascua con Cristo, ¿se ve al dueño de la casa celebrando Pascua con Cristo? No. El dueño de la casa no fue invitado en su propia casa a celebrar Pascua. Todo ese gran honor y dicha que tenía de que Cristo y sus discípulos celebraran Pascua en su casa, ese honor y esa dicha no le alcanzaron para ser invitado en su propia casa a la cena de Pascua con Cristo. ¿Nosotros sí seremos dignos para celebrar Pascua? ¿Nosotros sí seremos dignos de comer el cuerpo, la carne de Cristo y de beber su sangre? Tan importante es tomar Pascua como tan importante es no tomarla si se va a tomar indignamente. Y es claro que alguien que ha sido cortado del pueblo de Dios no puede tomar Pascua. Y se es cortado del pueblo de Dios no solo por no tomar Pascua. Hay muchos pecados que si los cometemos quedamos cortados del pueblo de Dios. Si yo cometí un pecado que me hizo quedar cortado del pueblo y así tomo Pascua, según yo,
para no ser cortado del pueblo, cuando ya fui cortado del pueblo, eso ni siquiera tiene sentido. Y tomar Pascua, habiendo sido cortado del pueblo, eso sí es tomar Pascua indignamente. Y si tomamos Pascua así, seremos culpados del cuerpo y la sangre de Cristo, y comemos juicio para nosotros mismos, y ya vimos que eso trae enfermedades, debilidad y muerte. Repito, el hombre justo, siendo pueblo de Dios, que tuvo el honor de recibir a Cristo con todos sus apóstoles en su casa para celebrar Pascua, a este hombre no le alcanzó el ser justo, no le alcanzó el ser pueblo de Dios, no le alcanzó el recibir el honor de recibir a Cristo en su casa. Todo esto no le alcanzó para ser invitado en su propia casa a celebrar Pascua con Cristo. ¿A nosotros sí nos alcanzará para celebrar Pascua? ¿Nosotros sí seremos dignos con nuestros enojos, con eso que tengo contra mi hermana, con nuestro orgullo, con nuestra falta de humildad, con la falta de mansedumbre, con nuestras envidias, con nuestra vanidad, con nuestro egoísmo, con estar viendo la paja en el ojo ajeno, con todo eso que hay en nosotros? ¿A nosotros sí nos alcanzará para poder comer la carne, el cuerpo de Cristo y beber su sangre en Pascua? Y luego andamos con enfermedades y debilidades que no sabemos de dónde salieron. ¿Salieron de aquí? No lo olvide. Si toma Pascua indignamente, hay enfermedades, debilidad y muerte. ¿Qué hago yo al decirles esto? Estoy haciendo que cumplan con 1 Corintios capítulo 11, verso 28 que ya leímos. Probémonos a nosotros mismos si vamos a comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. El verso 31 lo vuelve a decir: examinémonos a nosotros mismos antes de tomar Pascua. Si no lo hacemos, podemos ser castigados por el Señor, incluso muriendo, para que no quedemos condenados en el mundo, como está en el verso 32. Y como aclaración, para tomar Pascua no se debe ser digno solamente cerca de la fiesta, porque luego hasta que se acerca la fiesta empiezan a decir que hay que consagrarse a Dios porque ya viene Pascua. ¿Dónde la Biblia dice que hasta que se acerque la fiesta debemos consagrarnos a Dios para poder tomarla? Eso no lo dice la Biblia. Nos consagramos a Dios para poder tomar Pascua de Pascua a Pascua, no solo cerca de la fiesta. Y no dejemos fuera el otro lado de la moneda, porque si no hay nada real y válido que nos impida celebrar Pascua y no la celebramos, esa persona sí queda cortada del pueblo de Dios y ya no podrá celebrar más las fiestas de Dios, ninguna de ellas. Y además, como lo leímos en Números capítulo 9, verso 13, que dice: si dejare de celebrar Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo por no ofrecer Pascua a su tiempo, y además llevará su pecado. Esto que quede claro, por favor, para que si sucede, luego no estemos preguntando si yo puedo asistir a las fiestas o no. Se cortan ustedes mismos del pueblo y con eso ustedes mismos se desinvitan de las fiestas de Dios. Nadie invita o desinvita a nadie. Es Dios, son sus fiestas. Nadie podría invitar o desinvitar. Repito, nosotros mismos nos invitamos y nos desinvitamos si somos cortados del pueblo de Dios o si permanecemos en él. Depende de nosotros, no del líder, no del pastor, no del maestro. Depende de nosotros mismos. Y que no haya murmuraciones, hermanos, por favor, de por qué tal hermano no vino a las fiestas. No murmuremos, eso hizo Coré. No seamos hijos de Coré y entendamos que no podemos estar celebrando solo unas fiestas de Dios y otras no. Por favor, hermanos, no es un juego. Son las sagradas fiestas de Dios.
la sagrada fiesta donde se come el cuerpo, la carne de Cristo y se bebe su sangre. En el momento que se deje de celebrar una fiesta, automáticamente no puede celebrar ninguna de las demás fiestas, porque con faltar a una fiesta queda cortado del pueblo de Dios. Así que ya no puede celebrar más las fiestas, repito, ninguna de ellas. Si va a faltar, que sea un motivo válido ante Dios, así no queda cortado y puede celebrar las demás. Pero si no es un motivo válido, si solo es capricho, si solo es algo que no me gustó, algo que no me pareció, si solo es esto, ese no es un motivo válido para no asistir a las fiestas de Dios. Por supuesto, motivos válidos, como ya lo vimos, es que nos encontramos de viaje, que estamos contaminados por muerto, e incluso que estamos enfermos, pero una enfermedad que nos tenga en cama, no una gripita, un catarro. Si es una enfermedad que nos impide asistir a la fiesta de Dios, es un motivo válido. Puede seguir celebrando las demás fiestas, ya que se recupere, ya que no esté inmundo o ya que haya regresado de su viaje. Y si sucede con alguien, que esto no nos haga dejar de buscar a Dios. Por el contrario, si tuvimos alguna falta que nos dejó cortados del pueblo, ahora debemos buscar con más fuerza a Dios para poder ser aceptados nuevamente por Él. Sí se puede que después de la falta volvamos a ser injertados en el pueblo, siempre y cuando durante el tiempo que usted esté cortado del pueblo, busque el perdón de Dios. Y recuerde, el perdón se da en el día de expiación. Claro está, si su arrepentimiento es verdadero y lo muestra con hechos, no faltando a los mandamientos de Dios, no faltando a la convocación santa de Shabbat. Siendo así, usted puede volver a ser injertado en el día del perdón. Solo tiene que esperar hasta que llegue el día del perdón. Y repito, tiene que esperar hasta ese día, pero en arrepentimiento y buscando el perdón de Dios. Porque si en vez de esto la persona se enfría y empieza a faltar a las reuniones santas de Shabbat, con eso no puede decir que está arrepentido y que está buscando el perdón de Dios. Siendo así, aún y lleguemos al día de expiación, igual la persona no podrá volver a las fiestas porque así no se obtiene el perdón de Dios. Y sin el perdón de Dios, no puede ser injertado otra vez en el pueblo. En la Biblia ya vimos en Éxodo capítulo 12, verso 45, que el extranjero, el que es extranjero al pueblo de Dios, es decir, el que no es pueblo de Dios, y el jornalero no pueden comer de Pascua. Y en lo que dice la Biblia que se debe hacer en esta escuela, no somos flexibles. La Biblia se aplica en esta escuela como la Biblia dice que se debe de aplicar. Y reflexionemos. Si algunos tomamos Pascua el año pasado, pregúntese si soy hacedor, y repito, si soy hacedor de la palabra de Dios. Hoy tengo un año más siendo hacedor de la palabra de Dios, no viendo la paja en el ojo ajeno, no teniendo nada en contra de ninguna hermana, no criticando. Si hoy tengo un año más siendo humilde, pero con humildad verdadera, no con humildad fingida. Si hoy tengo un año más aprendiendo cosas nuevas y siendo hacedor de ellas, no solo siendo oidor. Si hoy tengo un año más así, ¿hoy seré menos digno que el año pasado para tomar Pascua? Ahora, que si me sigue ganando mi enojo, mis celos, mi envidia, si me sigue ganando el orgullo, el chismear, el criticar, el hablar de los demás, si me sigue ganando el egoísmo, si me sigue ganando todo esto y tengo un año más con todo esto, siendo así, más preocupante de si voy a tomar Pascua o no, más preocupante es qué está pasando en mi vida y qué estoy haciendo en mi vida, porque solo estoy siendo oidor, olvidadizo de la palabra y no estoy siendo hacedor de la palabra de Dios. Si tiene un año más aprendiendo de la palabra de Dios y su vida no ha cambiado para bien,
Si su vida sigue siendo la misma, o peor aún, ha cambiado para mal, sabiendo más de la palabra de Dios porque tiene un año más de estudio, siendo así, esto es más preocupante de si celebrará Pascua o no. Y si es así y así toma Pascua, así sí estará tomando Pascua indignamente. Y siendo así, espere lo que viene: enfermedad, debilidad y muerte. Lo dice la Biblia, ya lo leímos, no lo digo yo. Si aprendemos algo en los estudios, ¿lo aprendemos para qué? ¿Solo para saber más? Si ya aprendí que tengo que poner la otra mejilla cuando me pegan en una y no lo hago, ¿para qué quiero aprender más? ¿Cuál es el objetivo de seguir aprendiendo más si no soy hacedor de lo que ya aprendí? ¿Sí entendemos esto? Y más importante, ¿sí somos hacedores de esto? ¿O mi actuar es de si me hacen les hago, si me dicen les digo, si me gritan les grito? La frase pagana, como me trates te trato. Si todavía aplica todo esto, entonces usted es pagano, no es pueblo de Dios. Y siendo así, ¿no tiene sentido que siga aprendiendo más? Está perdiendo su tiempo. Y no está buscando a Dios, aunque venga a sentarse cada sábado a oír la palabra de Dios. Usted está viniendo a aprender solamente, no a buscar a Dios. Porque a Dios se le busca con obras, no con solo saber, pero no hacer. Eso es lo que hacían los fariseos, de quienes Cristo dice que no hagamos conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y son los que se sientan en la cátedra de Moisés, pero solo para aprender, así como usted, que solo viene a aprender, no a buscar a Dios. Esto es lo que hacen los fariseos. Dice Mateo capítulo 23 en los versos 1 al 3. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Usted ya aprendió que no debe criticar, que no debe ver la paja en el ojo ajeno, que no debe hablar de los demás, que no debe chismear. Ya aprendió que su orgullo está mal, que su mal carácter y enojo están mal. Ya aprendió todo esto, pero usted sigue igual. Usted es un fariseo. Solo aprende, solo dice, pero no hace. Y siendo así, ustedes también de los que habla Ezequiel en el capítulo 33, en los versos 30 al 31. Dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Usted viene aquí a sentarse como pueblo de Dios cada sábado a escuchar la palabra que viene de Dios, pero no para ponerla por obra. Ahí está quién es usted. Verso 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Les gusta venir a oír la palabra de Dios, pero solo como les gusta oír una canción de un cantante que tiene bonita voz, un cantor de amores. Les gusta oír la palabra de Dios como les gusta oír canciones, pero no para ponerlas por obra. Solo oyen la palabra, solo porque les gusta oírla. Oidores olvidadizos. Si es así, usted se sienta cada sábado como pueblo de Dios, como los fariseos se sentaban cada sábado
a oír la cátedra de Moisés solo para aprender, pero no para hacer. Porque dicen, pero no hacen. Por esto Cristo decía, sí, todo lo que aprendan los fariseos de la cátedra de Moisés es correcto. Así que todo lo que les digan que deben cumplir, cúmplanlo y háganlo, porque su enseñanza es correcta porque viene de la ley de Moisés. Su enseñanza es correcta, no sus obras, porque dicen, enseñan cosas, pero ellos no las hacen. Por esto Cristo dice, no hagan conforme a sus obras. Y si usted está aprendiendo los sábados la palabra de Dios, pero no la hace, no la pone por obra, igual es usted uno de estos. Y se comprueba cuando usted enseña al hermano o hermana que no debe murmurar de los demás, como Coré, pero usted sí murmura. Y cuando usted chismea, pero le dice a su hermano que no debe chismear. Cuando usted habla mal del hermano, pero le dice a otro hermano que no debe hablar mal de los demás. Cuando usted está enojado o sentido con un hermano, pero le dice a otro hermano que él no debe tener nada contra su hermano, porque la Biblia dice que dejes tu ofrenda y vayas y arregles lo que tienes contra tu hermano antes de ofrecer tu ofrenda, y ya que arreglaste lo que tienes contra tu hermano, entonces sí vienes y haces tu ofrenda. Usted enseña esto, pero no lo hace. Todo esto lo hace usted un fariseo. Y repito para terminar, 1 Corintios capítulo 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo será tomar Pascua indignamente para nosotros? ¿Y cómo lo será para Dios? El verso 29 nos responde, el que come y bebe Pascua indignamente es el que come y bebe Pascua sin discernir, sin creer que está comiendo el cuerpo de Cristo. Y juicio come y bebe para sí. Y el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo sé, hermanos, palabra dura es esta. Lo dijo también Cristo en Juan, en el capítulo 6, en el verso 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el verso 61, sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En los versos 66 al 67 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yeshua a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Hermanos, ¿esta palabra dura les ofendió? ¿Quieren acaso irse también ustedes? ¿Quieren dejar de ver y oír nuestros videos? Adelante, hermanos, háganlo. Porque no vamos a dejar de compartir la palabra de Dios como tiene que ser compartida, aún y sea dura. Así la daba Cristo a sus discípulos, lo estamos viendo aquí y lo estamos mostrando con la Biblia. La palabra de Dios se da sin endulzar nuestras lenguas, porque si endulzamos nuestras lenguas para dar la palabra de Dios, Dios estaría contra nosotros. ¿Me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? ¿Busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres? ¿O trato de agradar a Dios o trato de agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.